Bueno, continuamos en Panorama Cardinal. Como lo anunciábamos, tenemos la palabra del precandidato por el Partido Colorado, el doctor Guzmán Acosta y Lara, que habló en Nota Central con Panorama Cardinal de toda esta actualidad política tras la renuncia de varios jerarcas del Poder Ejecutivo por el caso Marcet. Sí, tal cual. Apenas nosotros sentimos los primeros audios que tomaron luz pública, primero no, rechazamos todo lo ocurrido, espantoso. Yo creo que esto es una crisis política profunda y a la cual expresamos que tenían que renunciar, tanto los ministros, su secretario y el asesor de comunicación, la FLUF, que son todas decisiones personales del presidente, las renuncias, pero especialmente la del asesor en comunicación, que no responde a un cargo político, de confianza política, sino un asesoramiento personal que tiene el presidente. Y bueno, por suerte se actuó con la misma vara y con la misma rapidez a la cual este gobierno siempre ha actuado cuando ha encontrado casos de dudosa procedencia o donde ponen en juego la credibilidad del gobierno, por lo cual me quedé contento que el presidente actuara rápido, conciso, en ese sentido, que hiciera una conferencia de prensa y que hablara con los líderes políticos de todos los partidos, pidiéndole la renuncia a quien les tuvo que pedir. En esa parte estoy conforme con la actitud y con un gobierno que sigue dando la cara en esos momentos y que no se esconde, por ejemplo, atrás de un periodista para dar una conferencia de prensa, o que pasa tiempo ante la opinión pública negando los hechos, que era otra cosa que estábamos acostumbrados a ver en el pasado. Acuérdense cuando pasó el escándalo de Sendik, que no solamente se negaba los hechos ocurridos, sino hablaban de un complot como el complot Atlanta, y que esto era toda una maniobra dirigida para hacer caer al gobierno de Vázquez, o después se llegaron a decir que le hacíamos bullying, ¿se acuerdan, no? Y dirigentes connotados, ¿no? Yo me acuerdo de Mujica y Lucía Topolansky hablando de eso, y el propio expresidente Vázquez hablando de esa situación. Acá todo lo contrario, el presidente mantuvo su línea de hacerse cargo. Hasta ahí vamos bien. Lo que no quedó claro todavía, y que eso surgirá tanto de la vía administrativa como de la justicia penal, es la participación de la FLUF ahí en la torre ejecutiva, que tenía que decirle a un ministro y a una subsecretaria, a las dos subsecretarias de lo ocurrido, y si realmente él, en representación de quién le pidió que participara en esa reunión y con qué finalidad. Esas son cosas que tendrán que aclararse, y yo creo que está en juego nada menos que la credibilidad del presidente de la República, y si el presidente intervino con algún afán o no. Yo le creo al presidente. No tiene sentido que el presidente haya actuado con otra finalidad que esa. Pero será la justicia y será la actividad administrativa la que dé a conocer los hechos que lleven a esta situación a esclarecerse, porque está en juego nada menos que la credibilidad del presidente. Ahora, ¿qué consecuencia puede tener esta situación, doctor? Y bueno, el presidente pidió la reunión y el presidente actuó en esa situación. Y si se ocultó pruebas, hay la comisión de un delito, ¿no? Y eso sería preocupante, y ahí sí entramos en un tema de crisis institucional, porque ahí habilitaría la posibilidad de juicio político, y ahí sí sería una crisis enorme, porque, bueno, la cabeza del Poder Ejecutivo, ¿no? Sería histórico que en el Uruguay, cometiendo un delito, que podía terminar o no con un juicio político que terminara con la destitución, ¿no? Usted dice que le cree al presidente, pero ¿qué opina del proceso, ¿no? De lo que se mencionó, de los audios de la ex viceministra Carolina H., de toda la situación? ¿Qué opina del proceso? Y el proceso fue lamentable, porque primero que su secretaria esté grabando a su jefe, lo que se me deja mucho. Es complicada una situación así. Que se haya dicho que se escondían o no se escondían, se usaban o no se usaban, se ponían o no se ponían en un expediente, también es complicado. Y lo otro, que también me deja preocupado, es
la poca coordinación que hubieron entre los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior, porque si bien cada uno tiene sus responsabilidades, habían cosas que estaban en común. El Ministerio del Interior tenía también el deber de, no solamente la expedición del pasaporte y el otro de entregarlo mediante vía lija diplomática, pero a ver, le estaban dando un pasaporte a un narcotraficante, por más que no hubiera cometido delitos en Uruguay. Ese narcotraficante estaba solicitando un pasaporte porque ya había falsificado uno. Y eso me parece que también la gestión pudo haberse demorado, ¿no? Y más si sabíamos que ese narcotraficante estaba preso en otro país. Pero no, se hizo todo lo contrario, se agilitó o anduvieron por ciertos carriles, que es lo que debe esclarecer la justicia, ¿no? La participación de cada uno de los que actuaron en eso, ¿no? Y eso es un tema que le genera dudas a la población, que un abogado conocido vaya a hablar con la subsecretaria y que haga todo y si la secretaria participó o no participó agilitando no ese proceso, y por qué lo hizo, y por qué grabó, y por qué después los larga ahora. Ese tipo de cosas son temas que obviamente ensucian todo este proceso que no debió haber ocurrido. Lo que debió haber ocurrido era que no le diéramos el pasaporte a un narcotraficante, por lo cual abre otra ventana que me preocupa, que ya lo dije en algún otro medio, que es la incidencia de los medios de incidencia del narcotraficante en el mundo de la política, de los narcos en la política, que sabemos que ocurre en otros países del mundo, y que ahora que está muerto Guarteche nos acordamos de Guarteche, que nos había alertado de esa situación, y andan ahí por ahí algunos WhatsApp diciendo de incidencias de algunas personas o no en la participación de este proceso, que realmente nos preocupa. Obviamente uno lo recibe como no sabe si son fake news o no lo distribuye ni nada, pero los lee y le preocupa. Entonces debemos trabajar en que no la incidencia de los narcos en la política, por lo menos en Uruguay, no ocurra, ¿no? El doctor Alejandro Balbi declaró y dijo que él en ningún momento dio la identidad de esta persona. ¿Qué reflexión le merece esa afirmación? Y yo qué sé, es raro, ¿no? Él tiene que haber, no sé, yo no tengo por qué discrepar porque no estuve y opinar de una conversación en la cual no participé, pero él pide una entrevista y no dice para quién es, a quién es su cliente. Es raro. Sí, es raro. Entonces, ¿en calidad de qué fue recibido? ¿Como abogado de quién? ¿Por abogado de una persona que necesitaba que le hicieran un pasaporte? Y nadie preguntó para quién era ese pasaporte. Nadie preguntó. Y sabían que era una valija diplomática que iba para Dubái. Y nadie sabía quién estaba preso. Y uruguayo en Dubái, no creo que estuviera lleno en las cárceles de Dubái de uruguayos que cometieron delitos, ¿no? ¿El Partido Colorado qué postura tiene? Y con esto también incluye una consulta sobre que, bueno, no se le permitió a usted ingresar, ¿no? Para esa resolución o esa manifestación como partido que iba a resolver el Partido Colorado. Bueno, ese fue el motivo por el cual me enteré que había una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido en la casa del partido, que habían invitado a algunos medios de prensa de que se iba a hacer algunas declaraciones, por lo cual me imaginé que iban a sacar alguna declaración. Y yo quería, por lo menos como precandidato del Partido Colorado, como convencional nacional, claro, porque hay gente que dice, bueno, si no estás en el Ejecutivo, pues soy convencional nacional, líder de una agrupación nacional y precandidato por un sector en el partido que hemos instalado y estamos trabajando y estamos recorriendo, y que nos preocupa seriamente estos hechos, ¿no? Y queríamos saber qué iba a decir el partido y si esto lo iban a comunicar o consultar con todo el partido o solamente se iban a encerrar en los que están sentados en el comité ejecutivo y no lo iban a comunicar a la convención, o íbamos a hablar en la convención, que es el órgano máximo del partido, la asamblea del partido, de los que fuimos electos convencionales nacionales, si se nos iban a consultar cómo iba a continuar nuestro apoyo
al Partido Nacional y si íbamos a ser críticos o no críticos. Bueno, terminaron haciendo una declaración muy escueta, rechazando los hechos, aceptando las renuncias y más nada. No se habló más nada. Y se hizo a puertas cerradas, porque han habido citaciones al comité ejecutivo que son abiertas, que son por Zoom, pero cuando quieren son cerradas, ¿no? Y me podían haber, ya que estaba ahí, haber aceptado como invitado, ¿no? Inclusive el doctor Sanguinetti, ustedes saben que estamos en una polémica sobre liderazgos y sobre varias cosas, ¿no? Dijo que podía estar como invitado, pero a la cual enseguida el grupo Ciudadanos, y quiero aclararlo, encabezado por Felipe Sanguinetti y por Schifani, ¿no? Y seguido por Ope Paz, que dijeron de que no iban a permitir que estuviera ahí porque si no podía haber venido algún otro colega y lo habían hecho abierto, ¿no? Y pues bueno, no sé, capaz que no se preocupan qué es lo que el partido va a sacar, o capaz que lo iban a hacer y después ellos lo iban a comunicar, o ya estaba todo armado. Pero yo me preocupé y estoy preocupado por la posición del partido en esa situación y por eso quería estar. No iba a hablar, o iba a dar mi opinión si me la permitían. Soy muy respetuoso en ese sentido, pero lo que me parece muy mal es la actitud de que, nada menos, alguien que quiere levantar la bandera del partido, que está recorriendo el país, que habla con cada uno hace tiempo que vengo haciéndolo cuando nadie se animaba. ¿O se acuerdan que cuando hace el año pasado no aparecía ningún candidato, no nos sobraban candidatos, al contrario decían está lejos las elecciones y si viene Bordaberry, miren que no vamos a estar? La gran mayoría de los que hoy son candidatos decían eso. El único que dijo no importa si viene Bordaberry o no viene Bordaberry es quien les habla, recorrió el país, armó agrupación, se juntó con dirigentes, convenció, está tratando de hablar de cómo cambiar este Partido Colorado y me cierran las puertas para que no escuche qué tan cosa no podía participar, qué tan cosa rara no podía estar, cuál era la actitud soberbia de cerrarse y de decir acá estamos los que mandamos en el Partido Colorado, que mandaron sí, porque ese fue el resultado electoral de la última interna, pero que no se hacen cargo. Porque si se hicieran cargo, la Secretaría General no se la tenían que haber dejado a Sanguinetti, la tenían que haber asumido ellos. Y no solamente no la asumieron, sino que cuando quieren dicen esto está bien, esto está mal, y te cierran en sí mismo porque no les gustaron algunas críticas que le hice a su sector y que le hice a cómo armaban las listas. ¿Ese es el Partido Colorado que quieren? ¿Un partido cerrado en sí mismo? ¿Un partido que está teniendo un mal guarismo por eso? Por actitudes como esta gente, que lo único que han hecho es encerrar al Partido Colorado, adueñarse del Partido Colorado, hacer disputas públicas basados en su egoísmo personal y no en las ideas, y que jamás se les cae una idea de hablar del futuro, ni de hacia dónde hay que ir al Uruguay, y que se le caen los candidatos a cada rato, porque la verdad, la gente vota a Talvi, y dentro de Talvi que había un grupo de dirigentes políticos que sin Talvi o sin un candidato fuerte no existen. Entonces, como no existen, y se les cayó primero Talvi, después se les cayó Peña, que era el líder natural de ese sector, porque lo coordinó, terminó siendo por un problema personal que tuvo, ¿no? Renunciando al Ministerio de Medio Ambiente y posteriormente, obviamente, perdiendo el liderazgo de su sector, porque ese grupo, que fue el que captó a Talvi, ¿no? Fue el que se quedó con el poder, el que usó a Talvi y que después, obviamente, quiere seguir mandando en el Partido Colorado. Y ahora obligaron a Robert Silva, que estaba abocado al tema de la transformación educativa y que no quedó claro cómo de la noche a la mañana deja la transformación educativa para dedicarse a ser candidato por el Partido Colorado de nuevo, ¿no? Que me parece impecable que lo haga, pero él había dicho hace meses atrás que para él lo más importante era la transformación educativa. Lo que pasa es que tuvo que ceder ante las presiones de estos grupúsculos de dirigentes que lo único que les interesa es conservar sus bancas. Porque doctor, la situación del Ministerio del Interior, ¿cómo queda ahora? En un tema tan sensible, ¿no?, como es la seguridad pública, y ante estos hechos renunció el ministro
Y el subsecretario, ¿qué opinión le merece lo que va a ser esa cartera, que sigue siendo, ¿no?, en los temas de mayor preocupación en la población, ahí está la seguridad pública? Mira, yo creo que el recambio va a venir bien. No podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, que era bancar a toda costa al ministro, y bueno, y bancamos a Bonomi cuántos años, ¿no? Más de un gobierno. Y lo que criticamos, lo hacemos. Entonces, me parece que va a venir bien el recambio, más allá de que pobre Heber le han pegado mucho y creo que ha mejorado bastante la gestión en relación a lo que era la gestión anterior. Pero igual somos críticos, y yo especialmente lo he sido, porque le he presentado proyectos, porque he hablado con él y le he dicho que hay cosas que están mal, y porque con Hoffman en nuestra sesión de seguridad hemos planteado soluciones alternativas en varios campos en relación a la seguridad. Yo creo que la seguridad, este recambio va a venir bien. Creo mucho en la gente joven que está a cargo del ministerio, en este caso de Nicolás Martinelli, que lo conozco muy bien, que es joven, que es pujante, y que además conoce el ministerio porque era el número 3 del ministerio, conoce todo el andamiaje interno del Ministerio del Interior, que no es menor, y una persona con experiencia que ha estado en otros ministerios y que ha estado muy cercano en la línea directa del presidente de la República, y que le tengo tremenda fe a Nicolás. Yo creo que Nicolás va a ser buen ministro. Espero no equivocarme, va a ser un buen ministro, un ministro muy receptivo, va a ser un ministro que camine, seguramente que no le tiemble el pulso para ejercer la autoridad, y que está comprometido con una visión de cambiar el ministerio y seguir avanzando. Casualmente yo estuve en Buenos Aires el fin de semana y me encontré con él, que estaba también en un viaje político. Nos fuimos de compra, ¿no? Él por un lado se juntó con una gente y yo me junté con otra gente en pos de las elecciones argentinas, y justo, no sé, él se estaba enterando ahí que era ministro de Interior, y me alegré mucho por él, y estoy tranquilo porque tengo una excelente relación con el ministro del Interior, y le voy a dar una gran cuota de crédito porque creo que va a ser un buen ministro, y la gente necesita gente joven en la cancha que tenga ganas y que quiera trabajar. Yo creo que no trajimos a una persona desconocida, una persona que conoce el ministerio de adentro, y Pablo Abdala, yo creo que otra persona que conozco muy bien y que en los lugares que ha estado ha sido probado, ¿no? Que ha sido un buen ministro. Por otro lado, la Cancillería, doctor, por otro lado la Cancillería, algún alto dirigente político, puntualmente el expresidente Mujica, dijo como que era muy mala la imagen que se estaba dejando a nivel internacional. ¿Qué opinión tiene de ese recambio en la Cancillería también? Bueno, con la renuncia del ministro Bustillo por esta situación y la asunción de Omar Paganini, que usted lo conoce bien porque fue ministro de Industria hasta hace poquitos días. Bueno, yo creo que muy acertada el recambio. Coincido que la imagen del gobierno pudo haber sido afectada, pero el recambio se hizo. Bustillo es un hombre de carrera, pero bueno, estos errores se pagan y se cometen y se aclarecerán en su momento, y bueno, y el presidente no dudó en hacer el recambio, en eso ya está hablado. En la figura de Omar, no tengo más palabras de reconocimiento de lo que ha sido Omar. He trabajado con él estos 3 años y medio, ha sido un gran ministro de Industria, he aprendido mucho trabajando con Omar, y Omar creo que le va a hacer bien el recambio a él, porque ya ha hecho mucho por el Ministerio de Industria y creo que está bueno, lo dejó funcionando y funcionando bien, y quien queda en el lugar conoce también las líneas que se trazaron desde el Poder Ejecutivo. Elisa es una persona que conocía el ministerio, que hace un año y algo que estaba ya de directora general, que viene con una fuerte participación en la actividad privada, dirigiendo organizaciones importantes, o sea que va a ser muy ejecutiva. Pero Omar, la gran ventaja de Omar, que no solamente como ministro de Industria viajó para conseguir muchas inversiones y para lograr que esas inversiones se asenten en el Uruguay, sino que ahora como embajador, como embajador, no, como canciller, ¿no?, el jefe de todos los embajadores, va a preocuparse mucho por la inserción de Uruguay al mundo. Pero además Omar es una persona que
ha trabajado en proyectos importantes de inversión en el Uruguay. No nos olvidemos de la inversión de Google, no nos olvidemos de la inclusión de los laboratorios digitales de inteligencia artificial de Microsoft, que hay uno de los 4 en el mundo se instala en el Uruguay. No nos olvidemos de los laboratorios abiertos de startups para lograr la inclusión digital, para lograr Uruguay como hub tecnológico regional y mundial. Se han hecho desde la gestión de Paganini, y yo creo que todas esas cosas no hacen otra cosa que demostrar cómo el ministro Paganini ahora se va a poder lucir también siendo ministro de Relaciones Exteriores, y bueno, y ya él con el enfoque que tiene de tener insistir con el tema con China, ¿no? Omar lo dijo en sus primeras declaraciones, no me sorprendió porque lo conozco y sé muy bien lo que piensa y cree que Uruguay debe negociar con todo el mundo, pero especialmente con los 2 bloques más importantes, que no es contradictorio, porque esto lo aprendí de un expresidente cuando éramos más amigos, en donde lío de perro grande, perro chico, se queda al costado. No nos podemos meter en el lío económico que hay entre 2 superpotencias como es el bloque chino y el bloque americano, sino que tenemos que Uruguay negociar con todos, porque nosotros tenemos que tener un principio de neutralidad y por sobre todas las cosas tenemos que defender nuestros intereses, que son intereses de los uruguayos y del comercio de los uruguayos, que es trabajo para los uruguayos. Y ese trabajo para los uruguayos, por un tema de tamaño de lo que somos de país, no le vamos a hacer quitarle el comercio a nadie, pero cualquier cosa que nosotros podamos lograr, vamos a, sin lugar a dudas, a tener un fuerte impacto en nuestra economía. Doctor, desde el punto de vista electoral, ¿qué perjuicio entiende que puede tener, si lo tiene, de cara a las próximas elecciones? ¿Cuál es su valoración en ese sentido? O sea, ¿corre riesgo la coalición con este tipo de situaciones de perder la próxima elección? No creo que eso ocurra, porque hay muchas cosas también para valorar del gobierno, ¿no? Yo creo que esto daña, sí, pero hubiera dañado si no hubiéramos hecho nada, si hubiéramos mantenido a los ministros en el cargo, si hubiéramos escondido las cosas bajo la alfombra, si no hubiera dado la cara el presidente, si el sistema político no hubiera respaldado, si hubiéramos dicho que le estábamos haciendo bullying a Bustillo o a Maciel o alguna cosa rara de esas, ¿no? O aparezca algo y las instituciones no trabajen. Yo creo que los socios de la coalición estamos todos mirando muy de cerca lo que está ocurriendo, porque no vamos a firmar un cheque en blanco. Nosotros vamos a sí respaldar y apoyar, pero siempre dentro de la ley, siempre dentro de la norma. Y ese va a ser nuestro compromiso como votantes de la coalición, como creadores también de esta coalición y como miembros del gobierno de coalición, ex miembros del gobierno de coalición, y como aspirantes a ser los líderes de la futura coalición. Si nosotros queremos crear un nuevo liderazgo de la coalición y un nuevo vínculo de la coalición, lo que nosotros queremos es esto. Pero, a ver, pero también hay muchas cosas positivas que se hicieron de este gobierno, muchísimas cosas. Tal es así que, bueno, se estuvo 20 años reclamando un hospital en el Cerro y el presidente fue y cumplió. Y yo nunca vi una manifestación que estuvieran en contra de la creación de un hospital o le dijeran hospitalito. Hospitalito, dijeron la gente del MPP, y lo ataban a los hechos que están ocurriendo con el hospitalito diminutivamente, ¿no? Un hospital que siempre quiso toda la gente del Cerro tener y nunca tuvieron, y tuvo que venir un blanco a ponerlo, me daría vergüenza, un blanco a ponerles un hospital, cuando ellos tuvieron todo a favor, y tuvieron un blanco, tuvo que venir a ponerles un hospital en el Cerro. Me daría vergüenza si fuera de izquierda o progresista, como se autodefinen, que no tienen nada de progresista. Ahí muestran lo conservador y lo populista que son, porque en lugar de preocuparse y reconocer cuando el otro hace cosas bien, ¿no? Tirarle una piedra me parece que está mal. Bueno, doctor, para finalizar, ¿qué reflexión de esta situación? Y usted lo dijo claro, ¿no? Esperará cómo sigue el avance de toda la investigación sobre este tema, ¿no? Lo vamos a seguir de cerca. Creemos que es importante que la ciudadanía se quede claro y que no haya dudas de la participación del presidente en esto o de alguna otra figura que lo haga en nombre del presidente y, bueno, que se haga cargo de las circunstancias y las consecuencias. Bueno,
Doctor Guzmán Acosta y Lara, muchísimas gracias por participar en Panorama Cardinal y bueno, siempre a la orden desde acá, en este espacio para todo el interior del país y para tener todas las opiniones de los distintos jerarcas. Bueno, un saludo para todo el interior, al cual les quiero mucho, y especialmente a Cardinal, que es un programa que lo conozco muy de cerca, porque hemos estado desde su nacimiento, pero también hemos seguido toda la trayectoria, y desde la Dinatel hemos apoyado todo lo que hemos podido para que Cardinal TV siga siendo la voz del interior en Montevideo. Bueno, ahí teníamos y agradecemos la presencia en Panorama Cardinal en esta entrevista central vía Zoom del doctor Guzmán Acosta y Lara, precandidato del Partido Colorado, dando su visión sobre esta situación política en torno a estas renuncias derivadas del caso Marcet. Proponemos una pausa, luego de la misma continuamos la recorrida informativa por todo el país.